Damos paso a la sesión número 3, cálculo de impacto de olor, modelos de dispersión de olores. Invitamos a Adrián González con su ponencia Modelización de contaminantes en tiempo real, desafíos y componentes claves. Adrián es ingeniero en medio ambiente, egresado de la Escuela de Recursos Naturales de Duoc, UC de Chile. En la actualidad se desempeña como ingeniero de modelación en el área de modelación y simulación de Envirométrica, empresa perteneciente a TSG Environmental, especializada en medición, diagnóstico y monitoreo de olores y gases y gestión de quejas. Posee más de 5 años de experiencia en modelación de dispersión de olores para proyectos que se someten a evaluación ambiental. Actualmente es el encargado de la implementación del servicio de modelación en tiempo real de TSG Environmental. Adrián. Muchas gracias, Héctor. Hola, buenas tardes a todos. Primero, agradecer la oportunidad de poder compartir con todos ustedes nuestros conocimientos. Me gustaría primero hablar acerca de lo que es la modelación en tiempo real, desafíos y componentes claves en relación a la puesta en marcha de este tipo de herramientas. Les voy a contar una historia. ¿De dónde surge la necesidad de contar con esta herramienta? Bueno, en Chile hay variados sectores, actividades industriales que son susceptibles de emitir olor, gases, partículas a la atmósfera. Un ejemplo de ello es la identificación de 5 sectores prioritarios potenciales de emisión de olor que ha realizado el Ministerio de Medio Ambiente en materia de gestión de olores a nivel nacional. Luego, bajo ciertas condiciones atmosféricas, las emisiones de estas actividades podrían llegar a alcanzar a comunidades, aumentando el riesgo de exposición frente a estos contaminantes, bien digo. Y esto se ve aumentado cuando existe una estrecha relación entre lo que es distancia de industria con la población, producto del crecimiento urbano asociado a la planificación territorial. Y esto conlleva al incremento de reclamos. Bajo ciertas condiciones atmosféricas, las emisiones de estas actividades alcanzan a comunidades aumentando el riesgo de exposición. Y la meteorología aquí juega un factor fundamental, principalmente porque bajo ciertas condiciones atmosféricas estas emisiones pudiesen aumentar el riesgo de exposición. Y es importante conocer cuándo y cuánto será afectada la comunidad. Y así también que los sectores industriales puedan actuar frente a estos niveles de exposición de contaminantes y puedan realizar gestión. Bajo toda esta historia que les acabo de contar, es como surge el sistema de modelación en tiempo real. Principalmente está orientado a que los clientes o los titulares puedan conocer el alcance de sus emisiones, el impacto actual, si es que lo hubiera, a partir de esta herramienta. ¿Cómo se compone esta herramienta? Lo vamos a ver en breve. Principalmente tiene 3 componentes, los que son los datos meteorológicos, el modelo de dispersión y una plataforma web para la visualización de resultados. En lo que corresponde a los datos meteorológicos, toma datos a escala global a través del modelo GFS, que alimenta el modelo WRF a una escala más regional. Y estos dan las condiciones límites para Calmet para que pueda, a través de su procesamiento, incluir datos de elevaciones de terreno, uso de suelo, con la opción de asimilar datos observados superficiales provenientes de estaciones meteorológicas, para así establecer una base meteorológica que va a ser utilizada por el modelo CalPAF para poder realizar los cálculos de transporte, dispersión, cálculos de concentración en los receptores definidos. Luego, todo este resultado lo vemos en una plataforma web donde podemos ver en tiempo real el comportamiento de las emisiones, ver si es que hay impacto o no, y en caso de superar un nivel de exposición de contaminantes se genera una alerta. Esa alerta va al titular y le informa qué receptor
superó el nivel de contaminación y qué fuente contribuyó mayormente a esa superación. Además, el titular puede consultar registro histórico para así poder comparar eventos de reclamo que hayan sucedido en semanas anteriores y poder correlacionar la pluma. Puede descargar datos y así establecer sus propios informes. La base meteorológica de este tipo de sistema depende mucho de la calidad de los datos, sobre todo en las estaciones meteorológicas que se puedan asimilar. La calidad de los datos depende netamente de lo que es la evaluación de las estaciones disponibles para que puedan ser incorporadas al sistema y tener una base meteorológica representativa del área local. Y la calidad de los datos puede ser medida a través de una etapa de diagnóstico. Es decir, evaluar las estaciones disponibles en base a su representatividad, rango de incertidumbre, y todo esto antes de poner en marcha el sistema de modelación. ¿Con qué objetivo? Para entregar resultados confiables y evitar falsos positivos al momento de verse en una superación de un nivel de un contaminante. Entonces, esta etapa de diagnóstico, que nosotros llamamos preingeniería, está orientada principalmente a evaluar las estaciones meteorológicas en base a su representatividad, el registro de los datos, evaluar cómo el comportamiento de estas variables meteorológicas que van a ser ingresadas y la validación de datos. Y todo esto se realiza en el módulo de Calmet, quien se encarga de hacer la base meteorológica para este sistema. Ahora les voy a presentar el siguiente caso de estudio. Hicimos la comparación de dos metodologías que se utilizan en la construcción de la base meteorológica de este tipo de sistema. Primero está el modelo no observado. ¿A qué se refiere este método? Principalmente está compuesto por WRF para simular la meteorología superficial, de altura, y esto es procesado por el modelo MMIF para pasar directamente el WRF al modelo de dispersión CalPAF. Este tipo de metodología es utilizada mayormente en modelos regulatorios para calidad del aire a nivel nacional. Y por otro lado está el método híbrido. El método híbrido básicamente establece una base meteorológica a través de WRF para proveer información superficial de altura y además le ingreso a estaciones meteorológicas observadas. Ambas metodologías fueron aplicadas a dos dominios caracterizados por topografía: terreno complejo y terreno no complejo. Se aplicaron los criterios establecidos en la guía de uso de modelos del CEA para la configuración de los modelos, y además se utilizó una guía de la EPA para lo que es la validación de datos. Se consideraron 10 estaciones meteorológicas superficiales validadas, las cuales se ingresaban en cada dominio del método híbrido. Los datos de las estaciones provinieron desde las bases de datos del CINCA, de la Dirección Meteorológica de Chile y de Iowa State University, de Mesonet. Los datos fueron adquiridos con una frecuencia horaria debido a la disponibilidad. Además, se consideró una estación de control para la evaluación, y esta no fue asimilada en Calmet, es decir, se dejó afuera una estación observada en el método híbrido para poder hacer la comparación. Las metodologías fueron evaluadas a partir de índices de desempeño de las bases meteorológicas, considerando error medio cuadrático, sesgo y coeficientes de correlación. Además, se evaluó la dispersión por medio de isolineas de concentración dolor para un criterio de 3 unidades de dolor al percentil 99.5 de los promedios horarios para el periodo anual. Ahora, la evaluación de los índices de desempeño se realizó comparando las series extraídas desde las bases meteorológicas del método solamente WRF y método híbrido respecto de las observaciones y además la estación control. La extracción de las series se realizó en la georreferencia de cada estación
y se consideró solamente aquellas estaciones que estaban cercanas a las fuentes de emisión, y solamente fueron 3 para cada dominio. Bueno, los resultados principalmente fue que en el modelo híbrido logró una mejora en el desempeño. Aquí se muestra un gráfico de Taylor que resume los 3 índices de desempeño: el coeficiente de correlación, el error medio cuadrático y el sesgo. Aquí los puntos rojos corresponden a las series del modelo híbrido y los puntos azules corresponden al modelo solamente WRF. Y estos son los resultados, básicamente lo que encontramos para la velocidad del viento, debido a que este análisis se realizó solamente con las variables de dirección y velocidad del viento debido a la disponibilidad de la información. Entonces, en estos resultados vimos que en el modelo híbrido se logró una mejora en el desempeño porque disminuyó el error de las estaciones con respecto a lo observado. Y esto es lo que debiese ocurrir. Si yo en Calmet estoy incorporando estaciones y si las comparo de nuevo con lo observado, eso deberían disminuir el error, el sesgo y aumentar la correlación. De esta forma nosotros estamos diciendo que la asimilación fue efectiva. Si hubiese sido lo contrario, hubiésemos detectado que quizás la configuración del modelo no fue aplicada, y esto es lo que nosotros sugerimos que debiese hacerse. Luego vimos que también hubo una disminución del sesgo y además aumentó el coeficiente de correlación para las estaciones evaluadas respecto del modelo híbrido del observado. Además vimos que en el método híbrido logró reproducir la variabilidad de la estación de control, que eso es lo que se esperaba. En cuanto al terreno no complejo, el modelo híbrido, aquí presentamos solamente el resultado de la dirección del viento, que fue lo que nos llamó la atención, dado que aquí al evaluar el modelo híbrido respecto del observado, el error de las estaciones disminuyó, pero no obstante aumentó el sesgo. El coeficiente de correlación se vio incrementado, pero al evaluar la estación de control aumentó el error en la componente zonal del viento, que corresponde a los vientos de oeste-este. Luego, al evaluar la dispersión, hubo una sobreestimación de la isolínea de 3 unidades de Dolor y la trayectoria se ajustó mayormente al terreno. En cuanto al terreno no complejo, ambas plumas se ajustaron al terreno, pero no obstante hubo una subestimación en el área de alcance de la isolínea de 3 unidades de Dolor, por lo que nosotros pudimos ver es que el modelo híbrido, que es el terreno complejo mayormente, hubo un ajuste. Disculpen. Un ajuste. ¿Por qué hubo un ajuste? Porque en este tipo de terreno el modelo meteorológico WRF tiene mayor implicancia para poder reproducir la variabilidad heterogénea de ese sector. Por lo tanto, aquí fue clave la incorporación de los datos observados. En cambio, en el terreno no complejo, aquí, si bien hubo un aumento del error, pero esto nosotros lo asociamos principalmente a que en terrenos complejos, al no complejo bien digo, existe un mayor aprovechamiento del uso de suelo, por ende limita la ubicación de las estaciones meteorológicas, y barreras como edificaciones o barreras vegetales pueden causar un impacto en lo que es la medición. Y esto puede disminuir el desempeño de un modelo en la base meteorológica al considerar esas estaciones. Por lo tanto, parte de la conclusión es que nosotros sugerimos el desarrollo de esta etapa de preingeniería para poder evaluar las estaciones antes de ingresarlas al modelo y poner en marcha el sistema de modelación en tiempo real. Y sugerimos estos siguientes pasos. Primero, la validación de las variables meteorológicas. Es súper importante. Luego, es evaluar la estación que esté correspondiente al estándar de instalación en base a la WMO. Verificar las mantenciones realizadas de la estación. Verificar que la estación es representativa de acuerdo a su entorno. Comparar los ciclos diarios.
evaluar el desempeño mediante los índices estadísticos que acabo de mencionar y chequear periódicamente el modelo. Esas son las principales recomendaciones que nosotros hacemos. Y esto mismo debiese ser aplicado también a lo que es a las emisiones. Poder evaluar estacionalidad, poder evaluar también los equipos que miden, por ejemplo, las emisiones de forma continua, poder chequear sus mantenciones, sus calibraciones, para así entregar resultados confiables y que la incertidumbre no se propague en el sistema. Y aquí tenía un video, pero parece que no se puede reproducir. Ok, sí. Gracias, Adrián. ¿Preguntas? Por ahí hay una. Buenas tardes. Mi consulta sería para aplicar el modelo híbrido. ¿Sí? Bueno, señalaba en el ejemplo que ocuparon 10 estaciones puntuales. Ahora, si no dispongo de las 10 estaciones puntuales, ¿cuál sería un número adecuado para poder validar esta medición? Gracias. Sí, nosotros sugerimos que sea igual o mayor a 3. ¿Por qué 3? Porque según la guía del SEA dice que una no es suficiente para poder representar la meteorología y no es muy distinto de un modelo de pronóstico. Con 2 queda medio cojo el modelo, por lo tanto con 3 ya te permite triangular y de esta forma representar mejor la condición meteorológica del lugar. Y muy importante también que, además del número, se evalúe la representatividad de la estación que sea cercana a las fuentes de emisión. Según la guía del SEA establece que son 5 kilómetros. Es la representatividad meteorológica. Por lo tanto, las fuentes de emisión tienen que estar dentro de estos 5 kilómetros para que la dispersión, los resultados, sean lo más representativos a la realidad. En base a lo mismo. ¿Hola? Sí. Ahí sí. En base a lo mismo, si no logro tener las 3 estaciones, lo aconsejable sería ocupar el WRF. Exacto, siempre y cuando tú lo puedas utilizar a través del procesador MMIF. ¿Qué hace el procesador MMIF? Toma el WRF, no le hace ninguna conversión y lo deja listo para que CalPAF lo pueda utilizar. Eso es según la guía del SEA también. Okay. Muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? Yo tengo una, Adrián. Tú mencionaste también al finalizar tu presentación de que las mismas recomendaciones sugieres para proyectos que se hacen no de la forma de modelación en línea. ¿Cómo tú podrías hacer una asociación entre qué parámetros son los que en ambos casos cumpliría la guía del Servicio de Evaluación Ambiental? O sea, primero habría que distinguir en lo que se refiere al mundo de olores, el mundo de gases y partículas. En el caso de olores, ahí lo que se sugiere es que el levantamiento de las emisiones sea en base a la normativa ambiental vigente y representado en las concentraciones de olor de acuerdo a un perfil diario, horario, según lo sugiere la guía. En el caso de los gases, ahí básicamente es, por ejemplo, en el caso de la medición de gases continuos, es que hay guías EPA donde te dice que los equipos que miden estos gases tienen que estar calibrados, tienen que estar verificados y todo eso debiese cumplirse. Gracias. Ahí hay la última pregunta. Hola, buenas tardes. Valentina Ritter, de la empresa Siriox. Te quería preguntar, de acuerdo a los análisis de los modelos que hiciste, Sí. ¿cómo evaluarías tú el efecto sinérgico para la evaluación ambiental de proyectos? Esa es la pregunta. Para cumplir con responder el efecto sinérgico respecto del olor. A ver, necesito que le amplíes un poquito más a qué te refieres con esa evaluación.
que actualmente los impactos ambientales significativos dentro del contexto del servicio de evaluación ambiental consideran responder al efecto sinérgico. Entonces, de acuerdo al análisis que hiciste tú, me gustaría saber cómo se podría responder a una evaluación del efecto sinérgico dentro del contexto de la evaluación de proyectos. Ok, de partida primero, la modelación con la cual se debe efectuar eso tiene que estar en base a la guía. Tanto si vas a utilizar solamente WRF o método híbrido. En el caso del efecto sinérgico en el modelo, el modelo no puede hacer este cálculo. Lo que sí nosotros hemos visto en la experiencia es modelar cada una de las fuentes, pero por separado, y luego superponer las plumas. Y de esa forma evaluar el impacto. Pero en ningún caso, por ejemplo, podrías sumar las concentraciones de olor si es que son actividades industriales distintas. Solamente puedes superponer las plumas, sin haber una sumatoria. No sé si aclaré. Si es que en la presentación de Odornet se hizo el análisis del efecto sinérgico, entonces quería ver con estos modelos cómo se puede contestar eso. O sea, en ese sentido, básicamente, sí, igual es un buen punto, pero... O contestar el artículo 5 del decreto 40 respecto de la afectación a la salud de las personas en el mismo contexto. Claro, ahí primero es ver si es que hay o no impacto y luego revisar la frecuencia. En lo que corresponde al efecto sinérgico, como te digo, la forma es poder evaluar proyectos de acuerdo a su actividad industrial y superponer, por ejemplo, el área de alcance de cada una de las concentraciones de olor en la población. Muchas gracias, Adrián.